Tenemos a 51 participantes. Muy buenas noches. Sí se escucha. Gracias, compañeros. Vamos a empezar con el desarrollo del curso en esta noche. Les voy a rogar su atención. Yo no les pido que copien porque me interesa de que podamos avanzar en los distintos temas. Con anterioridad, atendiendo a la planificación del curso, hemos abordado lo que es el derecho procesal romano y su influencia en la actual realidad que estamos viviendo y cómo todo eso tiene todavía aplicación dentro del derecho como lo conocemos actualmente. Ya hemos visto mucha historia, hemos visto clases sociales, hoy necesitamos entrar a profundizar al tema de los derechos reales, de la posesión, de la propiedad, de los modos de adquisición de esa propiedad, así como la forma de transmitir la propiedad. Es por eso que dentro de ese orden de ideas yo les quiero comentar, si alguno de ustedes tiene problema para poder participar en la presente clase, vamos a, ya dejé en la plataforma de Google Classroom todas todos los videos y algunos textos que van a complementar el desarrollo del curso. Sin embargo, todo lo que vamos a ver, me refiero a todo, está dentro del libro de textos que fue el que estamos trabajando, que es el de Derecho Romano de Marta Molineau y Román Iglesias. Entonces les voy a pedir, por favor, que ahí donde están, traten de ubicar su libro, por favor, porque me interesa darles a conocer qué páginas son las que estamos abordando para que ustedes den lectura y no necesariamente tengan que estar en toda la sesión de clase para efecto de poder también apegarse a su horario. Y lo que menos pretendo es perjudicarlos. Yo agradezco también la confianza de algunos de ustedes que me hicieron ver que por motivos personales de recursos se les está haciendo imposible participar en esta clase. Yo entiendo eso. De igual forma, vamos a dejar, como estamos grabando la clase gracias a esta plataforma, se va a dejar en YouTube para que la puedan ver y de igual voy a tratar, creo que se puede descargar únicamente el audio para que ustedes en determinado momento puedan ponerse en un lugar adecuado para poder leer. Yo creo que ya la mayoría, y me lo hacen ver a saber, por favor, ahí en el chat, me interesa saber si tienen ya su libro en la mano, porque me interesa que me digan qué número de página, qué capítulo es, donde el libro establece y empieza a desarrollar el contenido de lo que es la propiedad, los derechos reales, la posesión. Creo que algunos de ustedes ya avanzamos en los primeros capítulos, ya vimos lo que era el derecho procesal, ya incluso me hicieron una tarea donde los felicito nuevamente, que está muy completa y se ve que se dedicaron bastante. Hoy les pido su apoyo para que se ubiquen en el libro y me digan, por favor, qué capítulo es, qué página es, para que todos los compañeros estemos viendo acá realmente qué es lo que vamos a leer. A pesar de que estén hoy en clase, me gustaría que en su tiempo posterior, ya sea mañana o aquí para adelante, si es posible para el viernes, que lo hayan leído todo el capítulo, por favor. El capítulo 5 en la página 111. Gracias ahí, compañeros, muy amable. Me interesa ver lo que son los derechos reales. ¿Qué son los derechos reales? Escuche bien, pues. No se lo aprenda de memoria, sino que me interesa que lo entienda para poder... no hay mejor conocimiento que aquel que se entiende. Dentro de ese orden de ideas, les pido, por favor, que me pongan atención. ¿Qué son los derechos reales? Son facultades que tienen las personas dentro del derecho civil, que en un momento en Roma fueron únicamente los ciudadanos romanos a los cuales se aplicaba el derecho civil, el jus civilis, no a todos los ciudadanos. O sea, ahí que surgiera tipos de propiedad, que más adelante lo vamos a ver. Pero me interesa saber qué son los derechos reales. Los derechos reales son aquellas facultades que nos dan un poder directo, escuche bien, sobre un bien. Y para poder entender qué es un bien, debemos entender qué son los bienes y qué son las cosas. Bien, como su nombre lo dice, es aquello que nos hace un bien hacia nuestro patrimonio, hasta nuestras posesiones, a nuestro modo de vida. Por el contrario, una cosa es todo aquello, escuche bien, que se puede tocar, que se puede ver, que se puede diferenciar, que incluso se puede poseer, pero a veces no nos hace un bien. A veces tenemos una piedra que a pesar que sea nuestra, no nos está causando un bien. Cuando un bien se vuelve un bien, cuando nos hace un bien, valga la redundancia. Estos bienes son clasificados desde Roma y actualmente de igual forma el Código Civil. Por lo tanto, les voy a pedir que para el día viernes todo el mundo, imagino que ya lo tiene, y si no,
Creo que se lo voy a enviar de forma digital, pero lo ideal es que vayan comprando ustedes ya sus leyes. Imagino que en algún otro curso ya lo han utilizado. El Código Civil. Y van a ver cómo mucho de lo que estamos viendo actualmente en la clase hoy de Romano y lo que van a ver en esos capítulos y en los videos, usted lo conoce y todavía se aprende y se lo preguntan en lo que es el derecho civil vigente en Guatemala, porque su esencia surge del derecho romano, el jus romanorum. Vamos entonces a entender que en Roma a las cosas se le decía res. He ahí que a las vacas, al ganado, actualmente todavía se le llama res. Y cuando hablamos de res, entendamos lo que es una cosa. No un bien, sino que una cosa. Y habían cosas, escuche bien, dentro del comercio y fuera del comercio. Habían cosas divinas, habían cosas públicas, habían cosas privadas. Y escuche bien, todavía esa división de las cosas existe actualmente. Actualmente vemos cómo ya existe la propiedad privada. ¿Para quién? Para las personas, tanto individuales como colectivas. Puede apropiarse, decir que es de él algo una persona. No es lo mismo una propiedad que una posesión. Cuando hablamos de propiedad, constantemente vemos ese término y lo repetimos. De igual forma, a veces confundimos con lo que es la posesión. Un ejemplo muy común y que se daba un poco más antes, hoy ya están habiendo cambios significativos en ese orden de ideas, es cuando uno compra un vehículo, pero no lo pasa a su nombre. Es común comprar un vehículo, tenerlo por algún tiempo y, escuche bien, únicamente gozar de la posesión. Porque para gozar de la posesión se necesitan dos elementos únicamente. Tener el ánimo para poseerlo y tener el bien para poder utilizarlo. Sin embargo, ¿cuál es la diferencia entre poseer y una propiedad? Entre la posesión y la propiedad. ¿Cuál es la principal diferencia? Aunque hay muchas, la principal es esta, es la disposición, es el poder decidir. ¿Qué voy a hacer yo con ese vehículo? Porque escuche bien, si usted posee un vehículo y no lo ha pasado a nombre suyo, escuche bien, ese vehículo no es suyo todavía, va a ser suyo hasta que usted, atendiendo los procedimientos de compra, venta y posterior registro, usted lo pase a su nombre para que usted pueda decidir. Usted decide si lo pinta, si lo vende, incluso si choca. Escuche bien, si usted no lo ha pasado a su nombre, como el bien todavía pertenece a otra persona, si usted choca o tiene un incidente de tránsito, esa persona es solidaria en las responsabilidades civiles o en todo caso lo mandan a traer a él para que se haga responsable de los daños causados, a pesar que usted sea responsable por irlo manejando. Con eso, ¿qué quiero decirle? Que a pesar que usted posea un vehículo, una moto, si usted no le ha pasado su nombre, ese bien no es suyo, usted únicamente tiene la posesión. Pero no nos confundamos, o sea, no nos hagamos, vamos por etapas. Para poder explicar eso, quiero que tengamos claro que la sesión de hoy se relaciona con los derechos reales. Hay de goce que a veces únicamente le dan a las personas un derecho de utilizar algo que no es de ellos, de usufructuarlo, de aprovecharse de ese bien, de los frutos de una cosecha, de un lugar, de un alquiler, pero sigue siendo de otra persona. De igual forma, a veces a usted le van a permitir habitar un lugar de forma gratuita, pero la propiedad sigue siendo de la persona que ejerce el dominio, el ánimo, el dominio sobre el bien, que dispone sobre ese bien. Para poder entender de una mejor forma, yo tengo aquí algunos videos donde me interesa que leamos para el día viernes, poder desarrollar ya dudas y poder entender este tema a cabalidad. Por lo que les ruego, en primer lugar, que los videos, si alguno de ustedes tuviera problemas en este momento por la conexión, porque entiendo de que por el tema de que está lloviendo, que están cayendo algunos relámpagos, estamos teniendo dificultades, o por datos también. En el Google Classroom, yo en la clase de Derecho Romano ya dejé ahí los videos que vamos a ver, incluso dejé extras, y de igual forma dejé un texto que viene a complementar el contenido del curso. Me interesa que leamos, por favor, que veamos los videos, si tenemos el tiempo y la oportunidad, en el momento que ustedes consideren, y quienes tienen la oportunidad de verlos en este momento, pues aprovechemos el tiempo y damos inicio con la sesión. Vamos a agradecerle aquí al compañero que apaguemos los micrófonos, perdón, las cámaras de video, que para mí es un gusto saludarlo ahí.
pero para efecto de poder desarrollar de mejor forma, vamos a compartir ahorita unos videos. Todos estos videos usted los va a encontrar en la plataforma de Classroom, y puede ser que alguno tuviera algunos derechos de autor que nos impida verlo, pero creo que todos van a estar también posteriormente en YouTube. Y quiero de igual forma ver cómo les hago llegar la grabación del audio de este video para que no necesariamente tengan que estarlo viendo. Algunas cosas basta con la explicación, y es por eso que vamos a empezar entonces con lo que es los derechos reales. Me interesa que entendamos hoy el tema de derechos reales. Posteriormente vamos a ver otros temas, pero vamos a entender lo que son los derechos reales y vamos a entender lo que es la propiedad. Acá les dejo yo un texto. Este texto se los dejé, miren, en la plataforma de Google Classroom. Es complementario. Si se dan cuenta, mucha de la bibliografía que yo utilizo es de otras partes del mundo. Sin embargo, la esencia y la naturaleza del derecho romano sigue siendo la misma. Por lo regular van a tener una contextualización, una introducción al tema que se relaciona directamente con los derechos reales en el derecho romano. Como les decía, el contenido de los derechos reales son las cosas o bienes, cosas y bienes, por lo que el derecho de propiedad es más importante y también es el más amplio, puesto que permite a su titular pleno derecho sobre el bien, puede disponer, puede decidir sobre ese bien. Existen también derechos reales que se ejercen sobre cosas ajenas, por ejemplo, la superficie, la servidumbre y la enfiteusis. Todo eso no tenga pena si ahorita no lo entiende, cuando lo lea va a obtener un mejor conocimiento, y el día viernes que hayamos avanzado con la lectura, con los videos y con el conocimiento, vamos a cerrar una mejor clase porque usted va a tener empoderamiento de lo que estamos hablando. Asimismo hace referencia a lo que es la prenda y la hipoteca. ¿Qué diferencias hay entre un derecho real y un derecho personal? Voy a dejarles que por favor lo lean, no está difícil de entender. Vamos acá con esto, que es fundamental entender lo que son los bienes y las cosas. Se entiende por cosa todo objeto del mundo exterior que se puede producir alguna utilidad al hombre. Esto lo dijo Moriñao y Duarte Iglesias González en 1993. Sin embargo, se debe tomar en cuenta la distinción de términos que utiliza en el derecho romano, siendo la palabra res por el derecho civil y vocablo bona utilizado en el derecho romano, honorario. Hay una clasificación de los bienes. Esta clasificación de los bienes, voy a pedirles que de igual forma lo lean. Hay bienes dentro del comercio y bienes fuera del comercio. Hay cosas que se pueden vender. Hay cosas que, a pesar que se puedan vender, no son lícitas. Por ejemplo, yo puedo tener un kilo de cocaína, pero si al momento de quererlo vender no es lícito, entonces no está dentro del comercio. De igual forma, hay clasificaciones que todavía hasta el día de hoy se siguen utilizando. Hay modalidades para la utilidad de los bienes. Hay tanto un uso como también un disfrute y sobre todo un aprovechamiento de los frutos, pero principalmente lo que marca la diferencia es la disposición de ese bien. Cuando podemos cambiarlo, transformarlo, decidir qué va a pasar con ese bien, entonces ejercemos propiedad. Este texto se los dejé ya en lo que es la plataforma de Google Claro para que todo el mundo lo pueda bajar. Vamos a ver este video, les voy a rogar que me pongan atención, que le den volumen. ¿Cómo están? Bienvenidos al curso de Derecho Romano. Mi nombre es Carlos Rojas y Fuentes. En esta ocasión trataremos acerca de la tercera unidad, si se escucha, por favor, que estudia a las cosas y a la sucesión en el derecho romano. Las cosas en Roma fueron de necesaria importancia porque la vida en Roma era una vida de permanentes transacciones, negocios, y por ello es que se generó todo un sistema de normas, principios, para precisamente regular el manejo de las cosas en Roma. Este manejo de las cosas ha generado todo un subsistema dentro del derecho romano, dentro del derecho privado romano, que hoy en día denominamos derechos reales. Veremos pues entonces cómo se definen y cómo se clasifican las cosas en el derecho romano, destacando que todo este estudio deriva de la recopilación justiniana, que tomó en cuenta instituciones del derecho clásico romano y también recopilaciones anteriores, pero ha establecido principios, normas, en base a la recopilación,
que hoy en día nos sirven de estudio del conocimiento del derecho romano. ¿Qué fueron las cosas en Roma? Para los romanos, ¿qué cosas eran las cosas? O res en latín, ¿no? Todo ente o porción limitada del mundo externo al sujeto, es decir, todo aquello que no tuviese que ver con la persona. Para ellos era eso una cosa, ¿no? ¿Cómo se clasificaban las cosas en el derecho romano? Veamos. Primero están las cosas fuera del comercio, aquellas cosas que no importaban a los trámites, a los negocios, pero que eran también de relevancia, ¿no? La primera subclasificación de las res extra comercio son las divini iuris, o cosas divinas, cosas consagradas a los dioses. Luego estaban, entre ellas, las cosas sagradas, como terrenos, edificios y objetos consagrados al culto, las cosas religiosas, cosas destinadas al culto doméstico, como los sepulcros, y las cosas santas o rex santae, que tenían que ver con aquello que está encomendado a la protección de alguna divinidad, tales como los muros y las puertas de las ciudades. Entonces, todos estos bienes, que como ven ustedes, son bienes derivados del culto religioso, bienes encomendados a dioses, no estaban dentro del comercio y tenían una protección, obviamente, de la sociedad, del Estado. También están las cosas humanas, o humani iuris, es decir, cosas generadas cosas que, digamos, eran usadas por el hombre, ¿no? Estaban las res comunes, aquellas cosas de uso común, como por ejemplo el aire, el agua de mar, o incluso las playas. Las cosas públicas que pertenecen al pueblo romano, considerado como un ente jurídico, como las carreteras, los puertos, los ríos, los edificios públicos y las calles de la ciudad. Si bien de obra humana, pues como eran de uso común, estaban fuera del comercio, fuera del interés de los negocios de los romanos. Es decir, no se podían enajenar, no se podían vender o tomar posesión de ellos con fines de lucro, ¿no? Ahora, ¿cuáles son las que estaban dentro del comercio? Es decir, cosas que estaban dentro de los negocios, cosas que podían transferirse, podían tomarse posesión de forma privada. Hay una antigua división que es la vinculada a los bienes itálicos, a los bienes de la península, generalmente aquellos bienes vinculados a la agricultura, que era la actividad principal de los romanos. Por ejemplo, bueyes, terreno, herramientas, esclavos, carros, que son las res mancipi, adquiridas por mancipatio o in iure cessio, es decir, requerían una formalidad muy especial. Y las res nec mancipi, que son aquellas transmitidas por la simple traditio o tradición, o sea, la entrega, son todos los demás bienes que no requerían, en algunos casos, mayor formalidad, salvo los bienes inmuebles, ¿no? También dentro de las res in comercio, o dentro del comercio, vamos a ver una clasificación en función, por ejemplo, en este caso, de la naturaleza de las cosas. Atendiendo a la naturaleza de las cosas, veremos que hay bienes divisibles y no divisibles. ¿Cuáles son estos bienes divisibles? Aquellos que, cuando se separan, mantienen su naturaleza y pueden ser vendidos. Por ejemplo, un rollo de tela podría ser vendido en partes, manteniendo su condición. Pero no divisibles, por ejemplo, podría ser una obra de arte. Si la dividimos, pierde su valor. Consumibles y no consumibles, es decir, bienes que con el tiempo se deterioran. Por ejemplo, pues unas frutas, ¿no?, que eran bienes consumibles, por lo tanto había que usarlos, venderlos inmediatamente, y no consumibles podían ser unos muebles, podían ser objetos que tuviesen mayor duración. Fungibles y no fungibles. Fungibles aquellos que, no importando cuál de las partes de ese bien o cuál de la cantidad de esos bienes, pues tenían el mismo efecto a la hora de venderlos. Por ejemplo, en un costal, un kilo de arroz o un kilo en este caso, de grano, no importaba de qué parte del costal se obtuviese, lo importante es que fuera un kilo de ese producto. Es decir, no importando de qué parte del conjunto de esos bienes se obtiene, podía obtenerse cualquiera de ellos en la cantidad que se pidiese, ¿no? Entonces son fungibles. No fungibles
son aquellos que sí tienen una característica especial, nuevamente, por ejemplo, las obras de arte, ¿no? O un bien que puede identificarse como tal y que no pudiese cambiarse por otro. Por ejemplo, si queremos, de entre las reses que se encuentran, una res en particular que tiene características muy especiales, es decir, me refiero a vacas, toros o de repente algún tipo de animal especial. Corporales e incorporales, corporales son aquellos bienes que pueden ser tangibles o que pueden ser apreciables con los sentidos, ¿no es cierto? Por ejemplo, una fruta, por ejemplo, un líquido determinado. Incorporales son bienes que no son perceptibles con los sentidos, por ejemplo, los derechos, ¿no?, sobre un bien. Muebles e inmuebles, los muebles son aquellos bienes que son movibles, aquellos bienes que no son básicamente terrenos o casas, y los inmuebles, terrenos, casas. En el derecho romano se identificaban los inmuebles con los terrenos o las casas, y los muebles con todos los demás bienes. Hoy en día esa clasificación se refiere a la posibilidad de movilidad. También atendiendo a la posibilidad o no de aprobación, tenemos bienes in patrimonio, es decir, que están dentro del patrimonio, o sea, aquellos que pertenecen al patrimonio de una persona, extrapatrimoniales que están fuera del patrimonio de una persona. O bienes sin comercio, que son susceptibles de tráfico jurídico, o bienes que están fuera del comercio. Eso ya lo hemos visto, cuál es la diferencia. Atendiendo la relación entre las cosas, tenemos bienes principales y accesorios. ¿Cuáles serán bienes principales? Pues, por ejemplo, una casa será un bien principal, y los accesorios, todos aquellos bienes que pues permiten el funcionamiento de la casa, ¿no? Simples y compuestos, pues simples serán bienes que son identificados como tales, y compuestos son un conjunto de bienes que hace uno solo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una biblioteca está compuesta por un libro, es un bien simple, una biblioteca está compuesta por varios libros, ¿no? Igual ocurre con la universalidad de cosas, ¿no? Cuerpos diferentes, sujetos por el mismo nombre, un rebaño, por ejemplo, igualmente una biblioteca, ¿no? Veamos, para concluir con esta sesión, qué es el patrimonio, sus características. El patrimonio constituye un todo, una universalidad jurídica, permítanme remarcarlo, una universalidad jurídica, un todo. Es decir, es el conjunto de derechos y obligaciones que tiene un individuo, ¿no? El patrimonio es apreciable en dinero, sí, para que sea patrimonio debe ser cuantificable, constituye un atributo de poder. Es un atributo de la persona, por lo demás, porque identifica a la persona. Está compuesto por bienes, cosas materiales o inmateriales susceptibles de tener un valor. Por ejemplo, pues los muebles del hogar, bienes como libros, aparatos electrónicos. Bueno, en la época de los romanos podríamos hablar de los muebles de la casa, ¿no?, de los animales, pero también aquellos inmateriales, derechos que se podría tener sobre algún bien futuro. Pero también puede provenir de derechos personales, ¿no?, obligaciones o derechos reales. Entonces, hablamos de patrimonio, de todos aquellos que pueden ser identificables como parte de los bienes de una persona. Muchas gracias, hemos concluido esta sesión y estaremos ya empezando la próxima en un momento posterior. Vamos con el siguiente. En esta oportunidad vamos a tratar el tema de los derechos reales, que son derechos patrimoniales. Dentro del concepto del derecho real, tenemos que entender que el derecho real es un poder jurídico que tiene un sujeto, una persona, con respecto a una cosa. Más que una relación jurídica, es un poder jurídico. Uno se podría relacionar jurídicamente con otro sujeto igual, pero no con un objeto. Por lo tanto, dentro de la doctrina se establece que el derecho real es un poder jurídico que tiene la persona sobre la cosa y que lo hace oponible a toda la colectividad social. Entonces, el derecho real, que es ese poder jurídico que se tiene sobre una cosa determinada, donde es oponible a toda la colectividad o conglomerado social,
es respetado por todo el colectivo social y por eso se entiende que es un derecho erga omnes. Quiere decir que todo el mundo debe respetar ese derecho. Por lo mismo, el derecho real tiene unas características que son muy propias de este derecho. En cuanto a los sujetos, tenemos un sujeto activo, que es el titular del derecho, llámese propietario, usufructuario, usuario, habitador, el que detenta el derecho de servidumbre activa. Y hay un sujeto pasivo, que es toda la colectividad, por eso decimos que es un sujeto pasivo indeterminado. Entonces, tanto el sujeto activo, que es el titular, que está perfectamente determinado, frente a un sujeto pasivo, que por ser todo un colectivo social es indeterminado. Tenemos como otra característica es que el derecho real es absoluto. ¿Qué significa eso? Que es oponible a todo el conglomerado social. Es lo que entendemos como un derecho erga omnes. Para todo el mundo se requiere la respetabilidad de ese derecho. El derecho real solo recae sobre cosas presentes, cosas existentes tanto física como jurídicamente. No puede ser sobre cosas futuras. El derecho real recae siempre sobre cosas presentes. El derecho real también es perpetuo. La perpetuidad del derecho consiste en que el derecho existe mientras la cosa existe. No es que el derecho exista para siempre, sino el derecho siempre va a estar unido a una cosa. Por lo tanto, el derecho existirá mientras la cosa exista. Por último, como una característica muy especial del derecho real, el derecho se protege a través de acciones judiciales del mismo carácter y que tienen el mismo nombre, acciones judiciales reales. Esas acciones judiciales reales tienen dos atributos fundamentales, que es el atributo de persecución y el atributo de preferencia. ¿Qué significa el atributo de persecución? Que el titular del derecho real puede dirigir la acción judicial contra aquel poseedor de buena o mala fe que sea el último en detentar la cosa, sin que haya ningún tipo de relación jurídica entre ese poseedor y el titular del derecho. Ese es el atributo de persecución, que la acción judicial le llega hasta el último detentador de la cosa. Y el atributo de preferencia es que en el caso en que haya un conflicto de intereses entre un derecho real y un derecho personal u obligación, se prefiere proteger el derecho real que el derecho personal. Se prefiere proteger desde todo punto de vista el derecho real, que es un derecho erga omnes, frente a un derecho personal, que es inter partes. Dentro del estudio de los derechos reales vamos a tratar los siguientes: el dominio o propiedad, las servidumbres personales, que son el usufructo, el uso, la habitación, las servidumbres prediales con toda la clasificación que eso conlleva, y los derechos reales de garantía, como son la prenda, la hipoteca, el derecho de retención. Y por último tocaremos el tema de los derechos reales de enfiteusis y superficie, específicamente en lo que se refiere a la propiedad provincial o ager publicus. Comenzaremos entonces con el dominio o propiedad. ¿Qué significa o qué se entiende por el derecho de dominio o propiedad? Tenemos que partir de la base que el dominio o propiedad es un derecho real, donde existe un titular llamado propietario. Ese propietario lo ejercita sobre una cosa corporal, que sea mueble o inmueble. Y ese propietario tiene tres facultades específicas, que son el ius utendi, o el derecho a usar, el ius fruendi, o el derecho a gozar, y el ius abutendi, o el derecho a disponer. El ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. Ese dominio de propiedad lo puede ejercitar su propietario, no siendo contra la ley ni contra el derecho ajeno. Es decir, los límites de la propiedad están fijados tanto por las leyes de orden público como el derecho de otro. El derecho de propiedad o dominio de una persona terminará cuando inicie el derecho de otra. En Roma, la propiedad inicialmente poseía varias características de ser sacrosanta, absoluta, absorbente y en principio ilimitada. Esos límites no se presumen. Posteriormente, con la evolución y desarrollo de la historia del derecho romano, se observó que era fundamental la limitación de la propiedad privada,
por normas de orden público para hacer prevalecer el interés social o el interés colectivo sobre el interés particular. Con Justiniano se crea la primera visión de lo que es la función social de la propiedad, cuando por motivos de interés público hace falta hacer privilegiar el interés colectivo o social frente al interés particular. Tenemos entonces que quién es un verdadero propietario, es decir, quién es un propietario pleno. El propietario pleno es el que tiene las tres facultades en su propia persona: el ius utendi, el ius fruendi y el ius abutendi. Dicho de otra manera, el derecho de usar la cosa, el derecho de gozar de los frutos y el derecho de abusar o disponer de la propiedad. ¿Qué significa el ius utendi? El ius utendi es el derecho de usar la cosa conforme a su naturaleza y su destino. Es la utilización de la cosa conforme a su naturaleza y su destino. El ius fruendi es el derecho a percibir, por un lado, los frutos de la cosa para satisfacer. Mire, por aquí no... ¿Dónde estamos? Acá no quiero que se me asusten. Principalmente quiero que entendamos de que tenemos que leer un poco, porque hay términos que si yo quisiera tal vez ponerles un examen muy difícil, solo les preguntaría en latín, pero no va a ser el latín el que usted va a utilizar para su carrera, sino que me interesa que entienda la naturaleza de las instituciones, porque cuando las esté interpretando, cuando las esté materializando, haciendo vida, con respecto a cómo se apropian las personas de las cosas, cuáles son los modos de adquirir la propiedad, cuáles eran los tipos de propiedad. Me interesa que se vaya, por favor, a la última página del libro. Perdón, a la última página de ese capítulo. Van a encontrar una página impresa en ambos lados donde me van a decir qué número de página es, por favor, para ver que hay un cuadro, un mapa conceptual que me interesa. Si alguien tiene la oportunidad, que la ponga en el grupo de WhatsApp para ver cuál es el desarrollo de esa hojita, la página 137. Tómale foto, por favor, y la manda al WhatsApp ahorita. Al WhatsApp del grupo de Jus Romanorum, por favor. Tanto en el anverso como en el reverso, porque me interesa que estemos hablando de lo mismo. La página 137. En la página, en el grupo de WhatsApp, hagan el favor de subirlo. Ahí estamos. Muchas gracias. Vamos a entender, escuche bien. Vamos a ubicarse todos ahí, por favor. Es importante que vamos a cerrar esta página. Todo el mundo la tiene ya ahí en su WhatsApp. Hace referencia a un mapa conceptual con respecto a la propiedad, a las clases de propiedad. Hace referencia a la propiedad quiritaria, a la bonitaria, y para eso necesitamos entender las clases sociales en Roma. Bonitaria, entendamos la que era el la quiritaria era de los quirites, era de todos los ciudadanos romanos. Era aquella que era propia directamente de las personas que basaban su vida dentro del ius civilis. Sin embargo, la bonitaria, la quiritaria, para tener ese poder directo sobre el bien, ese derecho real, solicitaba que tuviera ciertos requisitos. Si llegaba a faltar alguno de ellos, escuche bien, ya no era una propiedad quiritaria, sino que una bonitaria. ¿Qué elementos debían tener? Que no perteneciera a otra persona, que no fuera adquirido de mala fe, que usted tuviera la posesión del bien, que de otra persona no argumentara que es de su propiedad. Asimismo, hay modos de adquirir la propiedad. Y eso van a ver cómo ustedes se aplica todavía en el derecho civil actual, en el derecho vigente, con respecto al derecho civil. Vamos a entender que en aquel entonces, y toda esta explicación la va a encontrar usted en el desarrollo del libro. Con respecto a la mancipatio, ¿qué era la mancipatio? Era un procedimiento de compra donde una persona, en base a un trámite, en base a repetir ciertas palabras, donde hacía ver a otras personas que era propietario y exponía una fórmula la cual hacía valer su derecho a otras personas como propietario. Posteriormente surgió algunas modificaciones con respecto a la denominada injure cessio, que era otro tipo de característica de transmisión de la propiedad.
Luego viene lo que es la usucapio, que en este caso la usucapión, como se conoce actualmente, todavía existe. Es cuando usted posee un bien inmueble o mueble. Entendamos esa división tan sencilla. Inmueble es todo aquello que no se puede mover. Un ejemplo, un terreno, una casa, un edificio. Mueble es todo aquello que sí se puede mover. Hay muebles que conocemos claramente como una sala, un dormitorio, qué sé yo. Un vehículo es un bien mueble, algo que se puede mover. Esa usucapión hace referencia a que cuando usted poseía un bien por 10 años, ante otras personas, a título de propiedad, no de uso, no de préstamo, no de posesión, sino que de propietario, sin poseerlo de forma escondida, sin poseer mala fe al hacerlo, aprovechando tal vez que nos lo prestaron. Usted podía en 2 años un bien inmueble y en 10 años un bien, perdón, 10 años un inmueble y 2 años un mueble. Podía usted decir que era suyo si no pertenecía a nadie más y usted lo utilizó como propio por 2 años o por 10, según si era mueble o inmueble. Asimismo está la adjudicatio. La adjudicatio es cuando hay una pugna con respecto a la propiedad de un bien y se enfrentaban dos personas de intereses contrarios, donde cada uno argumentaba ante un juez, ante un tercero decididor, que era propietario de un bien. Entonces el juez, atendiendo a los elementos probatorios, al juicio desarrollado, a la acción desarrollada, determinaba él la adjudicación de un bien. Esos son términos que todavía se utilizan, la usucapión y la adjudicación. Asimismo, podía usted obtener la propiedad en base al derecho civil por lo que es la lex o la ley. Es decir, a veces habían normas, leyes, edictos o emanaban fuentes del derecho que hacían que, gracias a lo que ahí establecía, la propiedad era otorgada a personas, las cuales ya sea de forma gratuita o por haber realizado alguna función, ya sea peleando, defendiendo o realizando un servicio, el Estado o la ley o la autoridad le daba la posesión a través de la ley. Asimismo, había la propiedad por medio del derecho de las gentes, del jus gentium. Una era el jus civilis. Dentro de la fuente era el jus gentium, era la propiedad para todos los que no eran ciudadanos. Dentro de ese orden de ideas está la tradición, la ocupación. La ocupación, ¿qué es la ocupación? Es cuando yo me encuentro algo, cuando yo tomo algo, agarro algo que no pertenece a nadie más, entonces yo me aprovecho que no pertenece a nadie más, yo pregunto si es de alguien, escuche bien, hay un procedimiento para que a través de la ocupación todavía establecido en el Código Civil, todavía hay un procedimiento. Recordemos que el Código Civil guatemalteco es de 1964, entonces todavía habla de una realidad muy distinta a la que experimentamos actualmente. Esa ocupación es cuando no pertenecía a nadie y yo me apodero de ese bien o de esa cosa o de esa red en aquel entonces. La especificación, escuche bien, es cuando dos bienes de diferente naturaleza se unen y forman uno solo. En este caso, ¿qué ejemplo pudiéramos dar? Una pintura, por ejemplo, un bien, la pintura, un bote de pintura es un bien, es un bien. Y un lienzo es otro bien. Cuando viene alguien y pinta sobre ella, ahí existe la figura que se llama especificación. Si uno es dueño de la pintura y otro es dueño del lienzo sobre el cual se hizo el dibujo, ¿a quién pertenecería al final la obra? Va a depender si lo hizo con permiso, va a depender si lo hizo en común acuerdo, va a depender si acordaron que al estar hecha lo iban a vender. Ese tipo de situaciones son las que trata de prever el derecho, tratando de establecer al respecto de la especificación. Así mismo sucede a veces cuando unen un bien para crear otro, pero no es que lo deshagan, sino que solamente lo unen. En este caso se llama confusión o comixtión. Por ejemplo, que usted tenga un poco de oro, ya sea un reloj, tenga tal vez una cadena, tenga tal vez un anillo, y lo funde, y con eso crean otra joya, tal vez agregándole alguna piedra o alguna forma única que le dé un valor extra, que ya no es la pieza que usted tenía, pero que al confundirla, al comixtarla, se dejó de existir lo suyo y pasó a ser una nueva obra. Entonces, ¿a quién pertenece? Ese tipo de cosas lo establece la confusión y la comixtión.
Asimismo, existe la prescripción longitemporia, que prácticamente es lo mismo que la usucapión. Actualmente se conoce la usucapión como la prescripción adquisitiva, y de igual forma aquí establece lo que es, dentro del derecho del jus gentium, la adjudicación o adquisición de frutos. Mire qué interesante. ¿De quién son los frutos de un bien? Por ejemplo, usted tiene un terreno. ¿Ese terreno es un bien inmueble o mueble? Les pregunto aquí, contéstame. Usted tiene una finca en Santa María de Xalapán. ¿Es un bien mueble o un bien... ¿Es mueble o inmueble? Por favor, responda aquí en el chat. ¿Es mueble o inmueble? Una finca que usted puede ver, que puede tocar, que se puede apropiar, que puede decir que es suya, ¿es mueble o inmueble? Bueno, es inmueble. ¿Qué sucede si ahí alguien siembra? Y ese fruto, ¿a quién pertenece? ¿Al que sembró? ¿Al que es dueño del terreno? Porque el dueño del terreno es dueño del área donde está sembrado. Alguien sembró un árbol que puede hacer que pertenezca al dueño porque fue agregado, atendiendo a la confusión o comisión, al terreno. Pero el fruto ya no es inmueble. El fruto es mueble. Es un bien. ¿A quién pertenece? Mire qué interesante el derecho, porque entonces viene y usted lo contrata, usted es defensor, usted es abogado y conocedor del derecho. Y entonces viene usted y dice, mira, yo te voy a llevar el caso, vamos a hacer que te entregue el café que dio tu terreno porque ahí sembraron sin permiso. Viene la otra parte que sembró con permiso, porque él dice que dio dinero para poder sembrar, que hay un contrato firmado donde se pusieron de acuerdo. ¿A quién pertenece el bien? ¿A quién pertenecen los frutos? Entonces, es ahí lo que le va a dar de comer a usted, por lo que necesitamos conocer el derecho, valorar cada elemento, entender las diferentes clasificaciones de los bienes, entender lo que es la posesión y lo que es la propiedad. Las clases de bienes se dividen en muebles e inmuebles. En inmuebles presentes y muebles futuros. Perdón, en bienes presentes y bienes futuros. ¿Cuáles son los bienes presentes? Yo en este momento tengo acá un mouse. Esto es algo que lo estoy viendo. Pero yo puedo tener tal vez sembrada una parcela y tengo calculado que me va a dar 40 quintales de maíz. ¿Será que yo puedo vender ese bien que voy a tener, según mis cálculos, hasta el final de la cosecha dentro de 6 meses? Le pregunto, ¿puedo vender un bien que no posea físicamente, pero que a futuro tengo contemplado, lo voy a recibir y voy a poder disponer de él porque voy a ser propietario? ¿Se podrá hacer algún contrato para vender un bien futuro? Por ejemplo, hay otra división, ahí la van a ver, con respecto a los bienes corpóreos e incorpóreos. Y la respuesta, perdón, con respecto a los bienes futuros, sí se pueden vender si usted encuentra quién se lo compre. Y le voy a contar una historia, mira extraña, mire, pero voy a explicarle antes otro bien. El bien corpóreo e incorpóreo. Constantemente usted y muchos de los compañeros que por la forma de disponer de sus datos compran saldo o compran una tarjeta de datos. Usted está comprando datos, está pagando un bien que no lo puede ver, que tal vez no lo puede contar, no tiene cómo, solo a través del teléfono. No lo puede tocar, pero existe y tiene un valor y tiene un propietario que le presta a usted un servicio de algo que no existe en teoría, físicamente, pero que usted está disfrutando y se está beneficiando. Mire qué interesante. En Guatemala sucedió, y no me crea a mí, investíguelo, que cuando alguien en aquel entonces, cuando Guatemala dio el paso a la actual constitución, cuando empezó a hacer un neoliberalismo actual, que es el liberalismo que permite que la empresa privada no sea tan limitada o restringida por el actual gobierno o el Estado, imagino que ciencia política le dieron mucho a ese contenido, y si no, con gusto algún día platicamos, son temas muy interesantes. Esos bienes a esas personas, a la familia Coma, pero eso se llama Comcel, por eso Tigo antes se llamaba Comcel, porque era la familia Coma. Le ofrecieron comprar la banda ancha. ¿Y la banda ancha? ¿Qué es la banda ancha? Ni sabemos qué es la banda ancha. Si alguno de ustedes tiene conocimientos de
computación o de informática va a manejar esos temas, pues, pero no son temas comunes, pues a esas personas que eran de mucho dinero, que tenían la visión de poder invertir en algo, escuche bien, que para el mundo era nuevo en aquel entonces, vino alguien listo y le vendió el derecho de utilización de la banda ancha, de algo que ni existía, que no había ni celulares, no había ni antenas, no había forma de comercializarlo, pero que a futuro iba a pasar. Y llevaron a cabo tales contratos que para poder ingresar a trabajar en Guatemala cualquier otra empresa, llegó el momento en que tuvo que pedirle permiso y pagarle a la familia Coma, que eran dueños de la banda ancha, el poder utilizar un espacio invisible donde viajan los datos, la información, o en todo caso viaja a través de cables. Entendemos hoy el tema de la fibra óptica y otro montón de situaciones que no entendemos, pero incluso hay satélites que replican en un espacio mundial, pero que alguien se ha apoderado y cobra por su utilización, o en todo caso por ese tipo de transmisión, o en todo caso, tal vez sin no irnos tan lejos, ¿ha visto usted que existe la radio? Y la radio paga derechos para poder funcionar, y hay radios piratas que no pagan derechos por llevar mensajes en un sistema invisible, donde a través de receptores transmiten información, conocimiento, música, etcétera, pero que alguna persona le dio valor y se está beneficiando. Y escuche bien, ese es un bien no corpóreo, pero que hace un bien que es objeto de apropiamiento y que tiene una valoración pecuniaria, porque eso se necesita para que sea un bien. Así hay bienes divisibles y bienes indivisibles. ¿Qué es un bien divisible? Hago referencia a una computadora que si usted viene y la divide, agarra el mouse, agarra el CPU, en algunos casos cuando estaban divididas, agarra su monitor, en todo caso viene el cable de corriente y algunas que otras entradas de USB, qué sé yo, algún otro tipo de ventilador, alguna circunstancia. Ese es un bien divisible, que al momento de dividirlo yo lo puedo vender por aparte cada cosa, que no pierde ni su precio, ni su valor, ni mucho menos deja de ser un bien. Por el contrario, hay bienes que son indivisibles. Le pongo un ejemplo, una vaca, pues a veces agarré mal ejemplo ahí, porque así al dividirla sí tiene algún valor, tal vez no el mismo, pero tiene algún valor. Tal vez un reloj que es muy bonito, pero al momento de dividirlo pierde el valor o pierde la esencia o ya no tiene el mismo costo. Un vehículo de igual forma puede hacer que sea divisible, aunque también hay vehículos que no son divisibles. Hago referencia a eso porque la clasificación de los bienes también se divide en los denominados fungibles y no fungibles. Esta se la van a preguntar, imagino yo, para el día de su examen privado, de aquí a 5 años, 4 años, que es el momento que ojalá en Dios, yo confío que usted llegue a su examen privado. ¿Cuáles son los bienes no fungibles y cuáles son los fungibles? La palabra fungible que no los asuste, entendámoslo como aquello que es sustituible por otro de igual naturaleza o con las similares características. ¿Cuándo es un bien no fungible? Cuando no se puede repetir un bien que sea en el mismo precio, en el mismo valor o que tenga el mismo significado. Por ejemplo, las obras de arte, a pesar que hay muchas copias, solo la original es la que tiene un valor especial para tener esa esencia, como lo es, por ejemplo, la Mona Lisa es el ejemplo más claro de un bien no fungible, la Gioconda. La Mona Lisa es una obra de arte de un pintor, imagino que ustedes saben cuál es ese pintor, que es irrepetible, entonces jamás va a poder ustedes falsificarla, copiarla, para que le den una del mismo valor. Sin embargo, hay, por ejemplo, un clavo, un martillo, una silla, que usted la puede reemplazar por otro de igual forma, que usted arruina algo, la forma de pagarlo es sustituirlo por uno de igual valor, pero hay bienes no fungibles que son jamás va a poder usted sustituirlo y tienen un valor especial, por lo regular, muy elevado, atendiendo a lo que representa. De igual forma están los bienes, ya entendimos, dentro del comercio y fuera del comercio. Hay cosas que no necesariamente son un bien, y hay cosas lícitas y hay cosas no lícitas. Hay cosas, escuche bien, que son públicas y hay cosas que son privadas. Un ejemplo, el parque, me avisan por la hora, ¿qué hora es, compañeros? Porque yo me emociono dando clase, pero vamos ahí todavía. Dentro de ese orden de ideas vamos a entender que los bienes, cuando escuche bien, hay bienes públicos de uso común y hay bienes públicos de uso no común. Hay bienes que pertenecían a lo religioso
a lo santo. Incluso hay lugares considerados santos, hay puertas de ingreso a lugares, a ciudades que eran considerados santuarios. En este caso todavía tenemos bienes públicos de uso común, tenemos bienes públicos de uso no común. Un ejemplo, el Parque Central es un bien público de uso común. El mercado es un bien público. Ahí vamos a ver un poco la diferencia, que ya no es de uso común, porque puede hacer que uno llegue a comprar, pero el uso lo está teniendo quien vende. Y a pesar que sea público, y no quiero entrar aquí en una discusión grande, pero ese tema del mercado Jalapa es algo bien complejo, porque es un área grande, pero que esa área grande está integrada por la terminal, por el mercado, por un parque y por las calles aledañas, donde, escuche bien, la calle es pública de uso común, la terminal es pública de uso común y no común, el mercado es público de uso no común, el parque es público de uso común, pero resulta que ahí la gente, y me imagino que algunos de ustedes, incluso algunos de ustedes trabajan ahí o su familia ejerce algún tipo de compra-venta dentro del mercado, incluso han comprado un pedazo de tierra tal vez del parque, que escuche bien, cuando vamos ya a lo jurídico es un poco lo que causa tanta controversia y tantas situaciones en Jalapa, que bien pudiéramos llevar una clase completa solo de esa situación, pero se las comparto para que tengan un poco de entendimiento de eso. Hay bienes públicos de uso común y hay bienes públicos de uso no común. Una iglesia es de uso público no común. Vemos cómo hay esa división, clasificación que se usaba en Roma con otros nombres en latín, con palabras raras, pero que actualmente la esencia de la naturaleza de esa institución sigue siendo exactamente la misma. He ahí que escuche bien, muchas de las cosas que estamos nosotros hablando hoy por hoy todavía están consignadas en el derecho civil, en el Código Civil, en el Decreto Ley 106, que existe desde 1963 y con vigencia en el 64. Y si usted tiene la oportunidad, me va a hacer favor de leer lo que es la propiedad y la posesión en el Código Civil. No me lo mande, no que estúdielo, porque para la clase del viernes necesito que usted lo entienda. Y vamos a abordar esta clase de temas, pero necesito que vea los videos que le dejé en el Google Classroom para objeto de poder desarrollar una mejor forma la clase del día viernes. Les ruego entonces que eso le va a quedar de tarea, ver todos los videos. Vamos a ver en qué forma. Les pido a un compañero y de los que me han apoyado, gracias porque me han sido muy útiles. En su momento voy a dar a conocer los nombres de quienes me apoyan día a día con respecto a los desarrollos de los contenidos y con mantenerlos informados, a ver qué está pasando ahí con el semestre. Necesito que vean los videos de Google Classroom en relación al tema de la propiedad, la posesión, los derechos reales de goce, el tema de la prenda y la hipoteca, así como los medios de transmisión de la propiedad. Todo está en el libro y los videos únicamente van a ir a fortalecer lo que ahí estamos desarrollando. Me indiquen si hay alguna duda. Vamos a dejar aquí el chat si tienen alguna duda. ¿Qué les pido? Que lean, por favor. Vamos a dar un momento acá. El viernes tal vez yo voy a estar preguntando, entonces les voy a pedir que se preparen bien. Pueden tener ahí su material de apoyo, su chivito. Entonces, lo que sí me interesa es que estemos activos. Ahorita les voy a pedir, por favor, que enciendan ahí su video para poder verlos, a ver ahí cómo están, quienes estén participando todavía en la clase. Y para mí es un honor saludarlos. Gracias por estar ahí. Veo caritas conocidas, veo caritas cansadas, veo personas de que están esforzándose y valoro mucho eso. Valoro el esfuerzo suyo, el esfuerzo de su familia. Valoro mucho los datos y el simple hecho de tener la oportunidad de estar acá hoy compartiendo, para mí es un honor. Yo valoro mucho la oportunidad que me dan de facilitar conocimiento. Sé que son días difíciles donde es aburrido tal vez estar escuchando una clase de varias horas o tal vez pasar toda nuestra noche frente a la computadora, pero tratemos de no dejar de ser humanos y en el nombre de Dios pronto va a pasar todo esto. Nos vamos a, no sé si lo voy a ver todavía en este semestre, pero si el siguiente semestre los miro y por ahí en la universidad vamos caminando y aunque no nos hayamos conocido físicamente, ojalá me digan, Lee, yo estuve en su curso y yo les quiero dar un abrazo grande porque para mí es un gusto y a veces no podemos estarnos viendo durante la clase porque la plataforma se satura y tal vez no se cumple con el objetivo, pero les agradezco mucho su atención. ¿Tienen alguna duda? Agradecería que me la hagan saber en este momento y si no, pasemos a... Me gustaría escucharlos. ¿Cómo se sintieron el día de hoy? Yo siento que a veces nos va muy luego el tiempo, yo quisiera tenerlo más tiempo,
pero valoro mucho la atención que tienen. Yo los felicito porque muchos jóvenes hoy solo tienen excusas o en todo caso tenemos muchas veces limitantes, pero acá no entendemos de que todos estamos sufriendo esta situación. Tenemos en este momento 26 participantes. Yo quiero desearles una feliz noche y sobre todo que Dios me los bendiga, que se cuiden mucho, que cuiden a su familia, que me cuenten todas sus dudas, que me escriban ahí si están entendiendo, si no están entendiendo, pero sí les pido que cumplan con la lectura, que cumplan con ver los videos y sobre todo que no perdamos el sentido de humanidad, que esta cosa no es competencia. No se trata que unos ganen y otros pierden, sino que al contrario, que ojalá al final ganemos todos y podamos compartir juntos pronto. ¿Alguna duda, compañeros? Si no, empiezo a preguntar yo, ya que los miro por ahí meros activos. Vamos a ver acá, voy a ir habilitando ya el micrófono, aunque ya me salieron huyendo varios, pero vamos a ver. A ver, Axel David Santillana. Presente, hermano. Contanos, ¿cómo te has sentido en el curso? Ya vamos a terminar. ¿Cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? Sí, todo normal. Por el momento no tengo ninguna duda. Vamos a ver, Jimena Berganza. Yo la admiro mucho y le tengo mucho cariño y me alegro mucho que esté en mi curso. Oye, cuénteme cómo se ha sentido en el desarrollo del curso. Por el momento muy dinámico, bastante cómodo. No sé, pues en lo personal me siento bien, siento que he estado entendiendo bastante y agradecerle también a usted el esfuerzo que pone para darnos clase cada día. Dios le bendiga. A ver, mi amigo Kenneth, mi compadre. Me has echado la mano desde el inicio, viejo, gracias, ¿oíste? ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo vamos con el curso? Pues ahí bien, gracias. Vamos bien. Es de admirar de que tu clase no es para nada tediosa como algunas otras, vamos. Que poco a poco ahí nos vas dando conocimiento con los videos. Siento que es una buena técnica para enseñarnos, pues. Para eso me alegra mucho y sobre todo espero que lo puedan continuar ustedes. El verlo en otro momento también se les facilita para aquellos que no tenemos acceso en este momento. Carmencita, a ver, Carmencita, sabe que yo también la admiro mucho y le tengo mucho cariño. Cuénteme cómo se ha sentido en el desarrollo del curso. Gracias, Lick. Igual usted sabe que lo aprecio y es un gusto estar recibiendo clases con usted. Pues la verdad a mí me gusta mucho el curso. Me gusta mucho el derecho romano. He aprendido varias cosas, la verdad, que sinceramente no sabía. Pero por el momento todo bien. Estuve leyendo lo del Código Procesal Civil que dejó la vez pasada, ¿verdad? Acerca de... Me imagino que igual vamos a tocarlo, porque es ante los juicios extraordinarios, ¿verdad? Y se habla sobre la propiedad y todo eso. La verdad es de que muy, muy interesante. Me gusta mucho. Qué me alegro, Carmencita. Solo te voy a darle por fin el último, la participación a mi amigo Benjamín. Benjamín no falla y me llega, viejo. Motiva que estés ahí pendiente siempre. Contame, ¿cómo te has sentido y cómo terminaste esta noche la clase? Lick, buenas noches. Pues gracias a Dios, le soy sincero, como decía la compañera Carmen, muchas ni sabía que existía el contenido de este curso, pero he aprendido bastante. A su persona que nos hecho ayer la noche estaba recordando algo que dijo en su momento cuando yo estaba pensando en tirar la toalla, pero eso me ha motivado y calidad, aquí estoy aprendiendo mucho y también, como usted decía hace un rato, algún día pues lo pueda ver y le voy a decir personalmente, Lick, soy yo el que quería colgar la toalla, pero aquí estoy y le agradezco mucho. Gracias, Vamos Lick, a hacer una gran fiesta. Pero por el momento nos toca estar separados. Y nadie, por favor, nadie tire la toalla. Yo aquí estamos para echarnos la mano. Y aunque sea recuperación, sacamos el curso. Oye, y hay más cursos. Y mira, ay, qué bonito. Ahí, Jacqueline, cuéntenos, ahí tenemos una licenciada pequeñita. Cuéntenos, ¿cómo están ahí con el curso? Hola, Lick, buenas noches, gusto saludarlo. Y pues yo con el curso muy bien, gracias a Dios, a pesar de que usted sabe que solo estoy los días miércoles,
pues los días viernes por cuestiones religiosas no puedo estar, pero como dice, sí, los videos nos ayudan bastante y le agradezco todo el apoyo que me está, porque la vez pasada también mandó la clase grabada, entonces ya ese es un avance porque yo ya lo puedo echar después del fin de semana. Y también gracias por dejarme entregarle la tarea el domingo por la mañana o domingo por la tarde. Va, en el nombre de Dios, pues, me quedo hasta ahí porque ya no quiero que gasten sus datos. Váyanse a descansar, vean mañana ahí los videos que puedan y vamos a ver en qué forma le hacemos llegar la clase grabada. De mi parte es todo, nos vemos primero Dios el viernes. Cualquier cosa, eventualidad que le pueda servir con toda confianza y les mando un abrazo lleno de energía y buena vibra y no tiremos la toalla, que en esta lucha estamos todos juntos. Y gracias por su testimonio, Benjamín. Me alegro mucho que no tire la toalla porque no es momento para eso. Tenemos que hacer una diferencia positiva. Somos sancarlistas y somos muchos y tenemos que ser siempre, siempre positivos. Oye, Dios me lo bendiga. Feliz noche. Noches. Feliz noche. Feliz noche, Lick. Noches. Feliz noche, Lick, que descanse. Gracias. Feliz noche, Lick. Bendiciones. Gracias. Lo dejo. Feliz noche, Lick.